vamos a dar paso al trabajo de contenido ya del curso, y dentro de ese trabajo de contenido, la primera conferencia queríamos que tuviera el pórtico adecuado desde la doctrina social de la Iglesia. Y ese pórtico adecuado era poner el título del curso con la encíclica Populorum Progressio, la técnica al servicio del desarrollo humano en la perspectiva de Populorum Progressio. Con nosotros está Flaminia Giovanelli. Flaminia ya ha estado aquí, quizá alguien de los asistentes le recuerde su presencia en algún otro curso, ya hace años, ¿verdad, Flaminia?, que estuviste aquí. Ella ha sido durante muchos años secretaria del Consejo Pontificio Justicia y Paz. Ahora, en este momento, está integrada su función dentro de un dicasterio que está formándose, que es el dicasterio al servicio del desarrollo humano integral, que por tanto tiene que ver totalmente con nuestro trabajo, con la temática de este curso. Flaminia lleva 40 años, más o menos, más de 40 años, vinculada a la Santa Sede, a los organismos pontificios. Ayer comentábamos pues todo ese historial tan rico de acompañamiento a cardenales, Cardenal Gantín, Echegaray, el Cardenal Tucson en este momento, y tantas personas que han sido claves en la vida de la Iglesia en el campo social. ¿Sí? Si no lo saben, yo se lo digo, siempre quien está en segundo plano quizá conoce mejor los temas que se están pergeñando que el que está en primer plano, porque está trabajando, prepara y hace lo posible para que esos temas salgan adelante. Yo la he conocido en muchos eventos, muchas citas de la Santa Sede. Ella tiene una buena formación académica y, por tanto, es garantía de que esta reflexión nos va a aportar mucha riqueza. Yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, porque siempre los viajes de Roma a España, y se va esta tarde a seguir con sus tareas mañana en el Vaticano, pero ciertamente creo que todos debemos agradecer que esté acompañándonos y le damos la palabra. Antes damos un aplauso para calentar un poco. Tienes la palabra, Flaminia. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí venir aquí por segunda vez, si no tercera, ya no me acuerdo. ¿Se oye? Sí. Bueno, no tengo una preparación académica tan grande como dice Monseñor Fernando, pero sí mucha experiencia porque son muchos años que trabajo en estas cosas. Bueno, le agradezco mucho a su excelencia, Monseñor Alfonso, también por haberme invitado. Bueno, entonces quiero comenzar esta ponencia con la cual trabajé bastante y con dos consideraciones que me parecen que puedan ser como un telón de fondo de toda mi intervención. La primera, esta es una consideración que me ha venido así en preparando. Digo, bueno, es necesario mantener el sentido de gratuidad frente a la ambivalencia de la técnica. Las palabras del Beato Pablo VI, que ya nos han recordado, dicen así: economía y técnica no tienen sentido ni si no es por el hombre a quien deben servir. Me llama a reflexionar esas palabras acerca del sentido de servir, el sentido del servicio. A no poder menos que notar una cierta ambivalencia también en esto. Bueno, todo lo que es humano es ambivalente porque estamos amasados de bien y mal. Pero bueno, también esa palabra servicio, que parece neutra, en realidad puede ser tan ambivalente. Por una parte, se podría considerar que el servicio tiene una connotación, por decirlo así, espiritual. Es el sentido, por ejemplo, del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. Aquí el elemento de gratuidad es evidente, el desinterés es evidente. Por otra parte,
Al relacionar la acción de servir con la técnica, o sea, con el instrumento, que es la característica de la técnica, el concepto asume una connotación más bien neutra que, sin embargo, podría incluso llegar a ser negativa. Esto sucede cuando pensamos que no podemos hacer uso, que podemos hacer uso de algo, de un instrumento, incluso para tomar decisiones o llevar a cabo acciones que no sean buenas. O bien podemos utilizar a alguien como si fuese un instrumento, y entonces se habla de instrumentalizar o instrumentalización de alguien. Eso con la excusa al vez de servirlo. Al observar que esta ambivalencia también es una característica de la técnica, que en sí misma no es ni buena ni mala, no digo nada nuevo. Pero quisiera añadir que sin considerar la gratuidad del servir, no solo no puede funcionar la economía, el mercado, como dice Papa Benedicto en la Caritas in Veritate, sino que tampoco la técnica funciona, porque corre el riesgo de transformarse en un instrumento de destrucción del hombre. Me parece que la exigencia de mantener una cuota de gratuidad en la técnica es un modo para confirmar, en otros términos, la necesidad que la ética sea prioritaria respecto a la técnica, el primado de la persona sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. Esta exigencia la expresaba con gran viveza San Juan Pablo II cuando en su encíclica programática, la Redemptor Hominis, afirmaba que existe ya un peligro real y perceptible de que, mientras avanza enormemente el dominio por parte del hombre sobre el mundo de las cosas, pierda los hilos esenciales de este mismo dominio y de diversos modos su humanidad esté sometida a este mundo. Una segunda consideración. Este peligro sobre el cual escribía San Juan Pablo II ciertamente constituye una amenaza, pero no constituye el cuadro definitivo, especialmente en la visión cristiana, que es la de la esperanza. Aunque hay que admitirlo, en su diálogo con la modernidad, los cristianos deben aprender de nuevo en qué consiste verdaderamente su esperanza, qué pueden ofrecer al mundo y qué no pueden ofrecer. En esta visión, la razón y la libertad, que son los grandes dones que Dios ha hecho a la humanidad, y al mismo tiempo categorías claves del progreso, deben verse integradas por su apertura a la fe y al discernimiento entre el bien y el mal. Para los cristianos, una razón solo llega a ser humana si es capaz de indicar el camino a la voluntad, y esto solo lo puede hacer si mira más allá de sí misma. Por lo tanto, recurrir a las categorías de progreso, razón y libertad, pero mirando más allá de esta, es la única garantía contra la sumisión del hombre a los instrumentos técnicos del progreso y el único modo para encuadrar la acción del hombre en la perspectiva de la esperanza. La esperanza que nos permite afrontar el presente, incluso un presente arduo, arriesgado y amenazado por la ambivalencia de la técnica, que el Papa Francisco describe de modo tan poético en la Laudato Si, cuando afirma que la auténtica humanidad parece habitar en medio de la civilización tecnológica, casi imperceptiblemente como la niebla que se filtra bajo de la puerta cerrada. ¿Será, se pregunta el Papa, una promesa permanente a pesar de todo, brotando como una empecinada resistencia de lo auténtico? Esa es una cita que a mí me gusta mucho. Y en realidad esa imagen de la niebla que pasa debajo de la puerta, como que lo humano se queda, es muy bonita. Bueno, entonces paso a mi segunda parte, que dice la técnica al servicio del desarrollo para todos. Como se sabe, la Populorum Progressio se escribió en un tiempo de descolonización acelerada y en un mundo que se iba abriendo cada vez más a las fuertes instancias de justicia de los países del sur del mundo.
En este contexto, la encíclica de Pablo VI es el primer documento del magisterio que se ocupa de la problemática del desarrollo, visto como la propuesta a escala planetaria de la cuestión social, situando a la Iglesia no ya por encima de las partes, sino decididamente de la parte de los débiles, es decir, de los países en vía de desarrollo. Una de las expresiones más conocidas de la Populorum Progressio, cuyos 80 puntos son breves y expresados de modo lapidario de rara eficacia, es la siguiente. Dice el Papa, para ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre. Eso nos lo recordó también a su excelencia hace poco. Entonces empezamos por a todos los hombres. Si bien el hombre, pues claro, y la mujer, en ese entonces ya el inclusive language no estaba de moda. Si bien el hombre es igual en todas partes, es obvio, incluso demasiado, que las situaciones en las que vive son diferentes. Quizá no estaría mal, sin embargo, tener presente esta consideración por el impacto que tiene en la cuestión de las tecnologías. Baste pensar en el hecho que algunas tecnologías que en los países ricos se consideran obsoletas, en los países pobres constituyen preciosos instrumentos de desarrollo. Y no solo esto, esta consideración también es el fundamento de una serie de constataciones y lleva a reparar en algunos casos en paradojas y contradicciones. Por ejemplo, si bien en todas partes la consecuencia más vistosa del fenómeno de la globalización es el aumento de las desigualdades, también eso es cierto que la tecnología, a la vez que contribuye a hacerlas aumentar, ayuda a hacerlas disminuir, tanto en el interior de los países como y sobre todo entre los países. Además, entre desarrollo humano y tecnología se establece un círculo virtuoso que funciona en los dos sentidos. En efecto, por un lado, la innovación tecnológica favorece el desarrollo humano y el crecimiento económico. Y por el otro lado, el desarrollo humano, a su vez, es un instrumento importante para el desarrollo de la tecnología, que es expresión de potencial humano de la creatividad humana. Querría, para sostener esta constatación, referirme a la difusión de los teléfonos móviles en el continente africano, porque me permite poner de relieve junto a las paradojas evidentes el ejemplo de una buena práctica que demuestra la influencia mutua y positiva entre tecnología y desarrollo humano. En África, la difusión de los teléfonos móviles es altísima. Según los datos del Banco Mundial, en 2012, el mercado de la telefonía móvil era superior tanto al de los Estados Unidos como al de Europa, y hace 5 años alcanzaba los 650 millones de abonados, un crecimiento poco inferior a lo de los países asiáticos, que aún más, pues claro, con Samsung y todo eso. Bueno, y aquí se observa una paradoja y podemos hacer una constatación. La paradoja. La difusión a tan amplia escala de un instrumento altamente tecnológico en países en los cuales no solo faltan líneas telefónicas, sino que en vastas zonas, especialmente rurales, falta comida, agua y electricidad. Yo misma vi el año pasado en Mozambique, en donde voy a menudo, a la gente que tenía que alumbrarse con velas y con frecuencia con los móviles. Y esto incluso a pocos kilómetros de una central hidroeléctrica que es la segunda de importancia de toda África. O sea, a 30 kilómetros de allá no tienen electricidad, pero sí tienen móviles. Esa es la paradoja. Una consideración. Poseer los materiales necesarios para construir teléfonos móviles constituye al mismo tiempo una bendición y una maldición para numerosos países africanos, países pobres. Sabemos cuáles son las consecuencias de la explotación de las minas de coltán, por ejemplo en Congo, donde niños, mujeres y hombres trabajan por compensaciones irrisorias, en condiciones físicas y morales ofensivas de la dignidad humana, por no hablar de la violencia, de las guerras y del deterioro del medio ambiente que conlleva esta competición por el coltán.
Lo mismo se puede decir de otros minerales, como por ejemplo el cobre, que es el material más usado en los sistemas de telecomunicaciones y que constituye la base de la economía de países como Zambia o bien Perú, donde el mineral representa una gracia o una desgracia según las oscilaciones de su precio en el mercado internacional. Pero volvamos al ejemplo del teléfono móvil. Este instrumento de la comunicación que a veces en Occidente es la desesperación de los padres, tanto que el Papa llegó a recomendar que por lo menos cuando comen a la mesa no usen el móvil los niños. Pero bueno, en Ghana, donde tienen una tasa de penetración superior a la de Francia y España, allí tienen 113 líneas móviles cada 100 habitantes. Así que cada uno, yo ya he visto muchos africanos tener 2 o 3 números distintos para los usos distintos. Bueno, en Ghana ha dado vida a ese círculo virtuoso de que hablaba antes. Es un ejemplo, basándose en efecto en la enorme difusión de los móviles. En 2013, 2 jóvenes universitarios fundan una sociedad, se llama FarmerLine, con el objetivo de ayudar a los agricultores a mejorar la producción, proporcionándole precisamente mediante los teléfonos móviles informaciones sobre la siembra y la cosecha, sobre las condiciones meteorológicas, sobre los precios al por mayor y ofreciéndoles hasta consejos financieros. A decir la verdad, la idea era enviar SMS, pero después, al cabo de pocos meses, los jóvenes se dieron cuenta de que un país en el cual todavía el 26% de la población adulta es analfabeta, con tasas superiores en las zonas rurales, la estrategia debía ser diferente. Por tanto, comenzaron a enviar mensajes vocales en cada una de las lenguas y los dialectos locales de las 7 regiones ganeses en las que estaba activo el servicio. Bueno, y actualmente el FarmerLine cuenta como 200.000 usuarios en toda África Occidental. Bueno, a mí eso me parece una cosa muy bonita, que es un servicio de verdad a esos campesinos. Este ejemplo introduce otra consideración. Muchas innovaciones tecnológicas, especialmente en los países en vía de desarrollo, se dan en el sector informal y, por tanto, no se registran ni están patentadas. Quizás son las que más se adaptan a las situaciones locales. También es verdad que en este campo se están dando enormes pasos hacia adelante gracias a la globalización que permite a un número ya relevante de estudiantes de países del sur del mundo perfeccionar esos estudios en las grandes universidades de los países desarrollados. En estas universidades, estos jóvenes adquieren, además de los conocimientos necesarios para el progreso tecnológico, que es un proceso acumulativo, y por tanto es necesaria una amplia difusión de invenciones más antiguas para adoptar las más recientes, otra característica. Bueno, esos estudiantes también adquieren la capacidad de dar a conocer los resultados de su creatividad. Bueno, yo conozco todo un grupo de estudiantes muy interesante, de estudiantes africanos que estudian en las grandes universidades americanas, que se han ganado becas y que con una asociación ya vuelven con sus capacidades a poder desarrollar proyectos de desarrollo adaptados a su misma cultura, porque ese es el problema. Yo conozco un muchacho de Malawi que por ser, por ejemplo, en Malawi las carreteras malísimas, peores de las de Roma, y eso es decir todo, pues con huecos, ya no puede. Y él para ayudar a las mujeres y a los niños que se van al mercado con esa cosa, esos pesos así, se inventó unas ruedas que se adapten a las carreteras. Bueno, y ese muchacho es un ingeniero y él estudió en unas universidades alemanas muy conocidas, pero ya por gratuidad. Ese es un ejemplo, es lo que yo entiendo por gratuidad, porque él se hubiera podido quedar en Alemania. O tal vez se quedará allá, pero estudió algo adaptado, bueno, sí, más interés por su país y ni la gente sabe que eso existe. Bueno,
A pesar de estas mejoras, la diferencia entre países desarrollados y países en vía de desarrollo respecto al proceso tecnológico persiste evidente, especialmente en los campos de la percepción de riesgos de que cada innovación tecnológica conlleva y el campo sanitario. En lo que atañe a los riesgos, los países en vías de desarrollo, aunque no disponen de un aparato de reglamentación y control adecuado, tienen la ventaja de poder observar cómo han evolucionado los riesgos en los países donde ya se usan estas innovaciones. Pero también es verdad que la percepción de los riesgos es distinta en contextos distintos. Por poner solo el ejemplo del DDT se dice ahí, prohibido en Occidente, en los países pobres todavía es uno de los pocos instrumentos eficaces y con un coste accesible para tratar a la malaria, y por tanto se sigue utilizando en dosis limitadas. En definitiva, el principio de precaución no parece tener una respuesta. Pero está claro que el ámbito en el cual las diferencias son más evidentes en relación a la tecnología a disposición y a su uso es el campo sanitario. Es así aún considerando que en cualquier caso, precisamente gracias a las nuevas tecnologías, en América Latina y en Asia en las últimas décadas, las mejoras han sido muy rápidas respecto a las que tuvieron lugar en Europa en el siglo XIX. En África la situación todavía es muy difícil y esto no solo por la escasez de instrumental médico y de hospitales, sino también por la carencia de infraestructuras adecuadas que contribuye al hecho de que a menudo sean inútiles. Yo, por ejemplo, he tenido una señora de Burkina Faso lamentar también estabas tú, me imagino, que decía, bueno, es que mi papá y mi mamá se murieron en Burkina Faso ambos en 2 meses porque en el hospital de Burkina Faso y faltaba electricidad, estaba toda la instrumentación y los médicos buenos, pero falta la electricidad y tuvimos que llevar nosotros mismos el señor a arreglar la electricidad y no hizo a tiempo. Así que hay a veces conocimiento, pero falta lo básico. Bueno, por no hablar de la disponibilidad de medicamentos. Hasta hace pocos años, casi 2 millones de personas no tenían acceso a la penicilina. Y todavía hoy no creo que la situación haya cambiado demasiado. Es verdad que también en los países desarrollados se empezó a circular la penicilina con la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el descubrimiento había sido hecho en 1928. Bueno, y eso porque a las casas farmacéuticas no le convenía producir esto porque había poco mercado. Así eso es, de gratuidad no hay nada en esa técnica. Bueno, en definitiva, eso sí es la conclusión. Traducir la tecnología en instrumento para el desarrollo humano no es nada fácil. De hecho, la cuestión de desarrollo es extremadamente compleja, una complejidad que ha ido aumentando progresivamente desde los tiempos de la Populorum Progressio. Y es preciso afrontar en todos sus aspectos contemporáneamente a nivel global. Esto es una cosa que ya el desarrollo hay que afrontarlo de todas partes. Parte de técnica no es suficiente, sino también sobre todo administrativa y del Estado de Derecho y todo, todo junto. El aspecto de la interdependencia es uno de los que tiene mayor peso. En este campo, la transferencia de tecnología resulta de primera importancia y constituye, como observaba San Juan Pablo II en la Sollicitudo Rei Socialis, uno de los principales problemas, el de la transferencia de tecnologías. Por otra parte, la dimensión del desarrollo en las relaciones internacionales es una de las 2 líneas trazadas por Populorum Progressio que pone de relieve el axioma: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y en realidad, toda la segunda parte de la encíclica insiste en alentar un desarrollo solidario de la humanidad
posicionando tempestivamente a la Iglesia sobre una cuestión que iba a estar cada vez más al centro de la problemática vinculadas a la convivencia internacional. Lo hizo de manera intuitiva y pareció optimista e incluso utópica en ese entonces. Pero hay que reconocer que muchas de las cosas que enunciaba la encíclica y que en el entonces fueron casi ridiculizadas o definidas soluciones propuestas por incompetentes, se recogen desde hace años en los documentos de la ONU. Y es un hecho que el peso de las dimensiones humanas en el desarrollo ha ido creciendo y que estas dimensiones ciertamente no se pueden reducir solamente a la economía. No existe informe sobre el desarrollo que no lo tenga en cuenta. Por otro lado, según mi experiencia personal, cuando empecé a trabajar allí en el Pontificio Consejo CICEPAS, en ese entonces se llamaba Comisión, y ya hemos cambiado nombre 3 veces, y bueno, cuando empecé a trabajar allí, se hablaba el desarrollo, era el desarrollo económico y era nada más que el PIB. Bueno, ahora ya eso nadie le va, en ninguna parte del mundo, en ninguna organización le van a hablar de PIB como si fuera la solución. Como se sabe, desde entonces han cambiado mucho las cosas y el desarrollo se entiende, al menos en teoría, como desarrollo social centrado en la persona en relación con el medio ambiente. El primero de los 27 puntos de la Declaración de Río de 1992, empezó allá este cambio más sustancial, sobre el desarrollo sostenible, afirma en efecto esto. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible, teniendo derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Eso es el número 1 de los 27 de la Declaración de Río. En lo que concierne a nuestro tema, es interesante recordar que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo adoptó el Índice de Desarrollo Humano en alternativa al PIB para medir el desarrollo. Dicho índice identifica el desarrollo humano con el aumento de las posibilidades de elección de las que disponen las personas. Así que ya es mucho más complejo. Ahora bien, aparte de las orientaciones diferentes de las personas a la hora de elegir, aunque fuese solo en virtud de las diversidades culturales, existen 3 opciones de fondo compartidas. Tener una vida larga y sana, cuestión de salud, adquirir conocimientos, la educación, que es eso que hace la diferencia, y disponer de los recursos necesarios para un tenor de vida digno. Además, el PNUD, este programa de Naciones Unidas, afrontó en 2001, en verdad fue la primera y la única vez hasta ahora, la cuestión del impacto de la tecnología sobre el desarrollo. Ese es un informe muy importante. Y para medirlo ideó el índice de adelanto tecnológico, que aspira a permitir valorar el nivel de innovación y de difusión de las nuevas ideologías en cada uno de los países para medir la capacidad de participar en la era de la red. Lo que quiero decir con todo esto es que en la comunidad internacional han ido creciendo cada vez más las instancias de justicia y la conciencia de la exigencia de trabajar para liberar de la pobreza a un número cada vez más de personas, de lograr que todos puedan disponer de agua potable y de la necesaria para su higiene, sanitation dicen en inglés, de que la plaga del analfabetismo se elimine totalmente, de que se reduzca la mortalidad infantil, mejore la salud de la madre y se luche contra el virus del VIH, de que haya igualdad de oportunidades para las mujeres y de que se asegure la sostenibilidad medioambiental. En resumen, todos conocemos los 8 objetivos de desarrollo del milenio y los 27 objetivos de desarrollo sostenible que constituyen la Agenda 20 y 30. La Santa Sede participó activamente en las negociaciones en calidad de observador de las Naciones Unidas, dando su aportación específica y contando con su independencia y autoridad moral
ejercida a través de la acción diplomática y sobre todo a través de las visitas que hicieron los pontífices. Todos visitaron a la ONU a partir de Pablo VI. Y el Papa Francisco la visitó en el 2015 y en aquella circunstancia pronunció un discurso histórico que constituye la base de la nota de la Santa Sede sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, presentada por el Observador Permanente el 25 de septiembre de 2016. La nota publicada por el Dicasterio, hago un poco de propaganda, para el Servicio del Desarrollo Humano Integral en las 6 lenguas oficiales de la ONU, también en chino y en árabe. Además de expresar la satisfacción de la Iglesia Católica por las loables y apropiadas aspiraciones de la Asamblea, aclara su posición sobre algunos puntos sobre los cuales la Santa Sede ha expresado oficialmente sus reservas. Puntos que tienen consecuencias éticas especialmente relevantes. Y en efecto, ahora yo me pregunto, la tecnología al servicio del desarrollo integral, pero ¿de cuál? De todo hombre, y de cada hombre, dice, pero ¿de qué hombre? Esto es el punto. Queda preguntarse, pues, por qué, a pesar de haber visto con favor la evolución del concepto de desarrollo en los debates de la comunidad internacional y el compromiso solemne de alcanzar los objetivos que tantos preocupan a la Iglesia, la Santa Sede sintió el deber de puntualizar su posición con reservas precisas. El hecho es que en la visión de la Iglesia, la dimensión trascendente, esencial para una persona completa, es el verdadero motor del desarrollo. En el designio de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, un desarrollo, porque la vida de todo hombre es una vocación y comporta que asuman libre y solidariamente responsabilidades por parte de todos. En definitiva, en esta visión se sobreentiende la antropología cristiana, que quizá no se explicita demasiado, definiendo el tipo de hombre que se ha de desarrollar, o a lo mejor no se le entiende más. Y esto conlleva el riesgo de estar teóricamente de acuerdo, pero teniendo en la cabeza modelos de hombres diferentes. No hay duda de que el progreso vertiginoso de las tecnologías ha contribuido en gran medida a aumentar este malentendido. Lo demuestra el espacio creciente que el magisterio social de los últimos pontífices dedica a la tecnología. Ya nos dijeron bastante Su Excelencia y Monseñor Fernando, poniéndola en relación con la naturaleza intrínseca de la persona. En cada documento, junto a una actitud de asombro por las capacidades del ingenio humano y de la conciencia de los enormes beneficios que han aportado los descubrimientos científicos y las tecnologías, es innegable una creciente preocupación por una técnica que, nacida de la creatividad humana, como instrumento de la libertad de la persona, puede entenderse como elemento de una libertad absoluta, que desea prescindir de los límites inherentes a las cosas. 20 años después de la advertencia de Populorum Progressio, la Sollicitudine Socialis imputa la formación de estructuras de pecado también a la idolatría de las tecnologías que junto con otras idolatrías se ocultan bajo los imperialismos modernos. De nuevo, San Juan Pablo II, en los 80 años, señalaba con inquietud que el progreso científico y tecnológico a veces se transforma en un instrumento de guerra. Se utiliza para producir armas cada vez más destructivas, a la vez que denunciaba en otro campo, el de la vida, nuevas y peligrosas técnicas. Afirmaba que estas, secundando campañas sistemáticas contra la natalidad,
extienden su radio de acción hasta llegar, como una guerra química, a envenenar la vida de millones de seres humanos. Los últimos avances de la tecnología y el poder que esta última iba adquiriendo sobre la mentalidad del hombre contemporáneo indujeron después al Papa Benedicto XVI a hablar de la ideología tecnocrática y a dedicar a este tema el último capítulo de la encíclica Caritas in Veritate. El Papa expresaba su temor por la posibilidad de que el proceso de globalización sustituyese las ideologías por la técnica y que ésta a su vez se transformara en un poder ideológico. Si las cosas evolucionasen realmente en esta dirección, cada uno de nosotros, afirmaba el Papa Emérito, evaluaría y decidiría los aspectos de su vida desde un horizonte cultural tecnocrático, sin poder encontrar jamás un sentido que no sea producido por nosotros mismos. En esta visión refuerza mucho hoy la mentalidad tecnicista que hace coincidir la verdad con lo factible. El Papa Francisco, por último, en el tercer capítulo de su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, capítulo dedicado a la raíz humana de la crisis ecológica, profundiza la reflexión de su predecesor, siguiendo también él la pauta del pensamiento del teólogo Romano Guardini. El Papa, en la descripción de lo que define paradigma tecnocrático que domina en el mundo contemporáneo, detecta el origen de la crisis ecológica en el antropocentrismo desviado de un hombre que considera que todo logro de poder es un progreso, pero que al mismo tiempo no está educado para usar el poder. En este paradigma tecnocrático, afirma el Papa Francisco, el sujeto considera que se encuentra frente a lo informe totalmente disponible para su manipulación. La intervención humana en la naturaleza siempre existió, pero durante mucho tiempo, sigue el Papa Francisco, tuvo la característica de acompañar, de plegarse a las posibilidades que ofrecían las cosas. Se trataba de recibir lo que la realidad natural de suyo permite como tendiendo la mano. En cambio, ahora lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas por la imposición de una mano humana. De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento infinito o ilimitado que ha entusiasmado tanto a los economistas, financistas y tecnólogos. Pero en definitiva, recuerda con eficacia el Papa Francisco, no somos Dios. Es que el antropocentrismo desviado nos hace creer que somos Dios y que no podemos hacer cualquier cosa. Y por eso entonces, en la parte que sigue, traté de este argumento que para un hombre y una mujer conscientes de los desafíos que plantea la tecnología. No es por oscurantismo que la Iglesia pone en guardia respecto a las derivas de que el paradigma tecnocrático puede arrastrar a hombres y mujeres de nuestro tiempo. Cada época suele madurar una autoconciencia escasa de sus propios límites, y hoy día esta tendencia es más fuerte y más peligrosa precisamente debido a los serios que son los desafíos que presentan las nuevas tecnologías. Por eso la posibilidad de que el hombre use mal el poder creciente que estas le otorgan es muy concreta. Tales retos son numerosos, pero aquí citaré solamente dos que a mi parecer son inminentes, por no decir amenazadores. El desafío de la biotecnología que afecta a los problemas de la salud y de la vida humana y el que plantea la cuarta revolución industrial en el mundo del trabajo. Está claro que los extraordinarios avances logrados en el campo sanitario gracias a la tecnología y a la biotecnología en general constituyen un motivo de gran satisfacción.
Los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en 2016 hablan claro y son confortantes. Informan de que la esperanza de vida entre el año 2000 y el año 2015 han aumentado en todo el mundo de 5 años. Se trata del aumento más rápido desde 1960. A escala mundial, la esperanza de vida para un niño nacido en 2015 es de 71,4 años, pero siguen persistiendo diferencias importantes. La esperanza de vida media de los nacidos de un grupo de 22 países del África subsahariana es 20 años inferior a la de los recién nacidos de un grupo de 29 países de renta alta. A pesar de esto, globalmente, en los últimos años, el aumento más consistente de la esperanza de vida se observa en la región africana, sobre todo gracias a los avances en la supervivencia infantil, en el control de la malaria y en el acceso a los antirretrovirales para el tratamiento de la infección del VIH. Bueno, en este campo además no puedo no citar también los méritos de la Iglesia Católica y de tantos religiosos y religiosas que trabajan en los hospitales de esos países africanos, y también el papel que juegan los misioneros, nada más que para aprender a los niños las reglas de higiene. Y además, bueno, por ejemplo, el 25% de las estructuras sanitarias que luchan contra el VIH en África son estructuras de iglesia, para no hablar también del virus ébola, que también fue algo en que la iglesia se estuvo muy involucrada. Bueno, es cierto que esos son números y racionalmente provocan justamente satisfacción, pero desde un punto de vista emotivo, ¿cuántas veces nos sentimos llenos de gratitud hacia el cirujano que salvó la vida a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo, siendo conscientes de que hace 30 años o incluso 10 años no hubiese sido posible? Como sabemos, sin embargo, la aplicación de algunas técnicas en el campo de la salud tienen consecuencias de carácter ético de tal alcance que interpelan profundamente la conciencia humana. En la decisión de usar o no usar esas técnicas está en juego la visión de la persona humana, del hecho de que sea una unidad de cuerpo y espíritu, de su dignidad intrínseca. Los rapidísimos avances realizados en estas 2 décadas impulsaron el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, el antiguo Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, a publicar hace pocos meses una nueva carta para sostener, siguiendo las etapas del engendrar, vivir y morir, la fidelidad ética del agente sanitario en las elecciones y los comportamientos con lo que sirve la vida. En realidad, esa es una carta que nos sirve a todos, porque muchos sabemos que nos encontramos enfrentados en momentos muy críticos de la vida y cerca de la muerte de tantos parientes nuestros. Esta no es la sede para profundizar un tema de tan relevancia, ni tendría yo la competencia adecuada para hacerlo, pero querría atraer la atención sobre uno de los puntos que considero más controvertidos y que actualmente polariza el momento del discernimiento: una especie de culto de la calidad de la vida. Pensemos en el aborto, que se practica a la mínima sospecha de riesgo genético. Al parecer, en Islandia ya no hay personas afectadas por trisomía 21. Ya no nacen más. O en la eutanasia como intervención compasiva para eliminar el sufrimiento. Son ejemplos de la cultura del descarte de lo que habla Papa Francisco. ¿Y quién decide cuándo una vida vale la pena de vivirla? ¿El médico, el paciente, los familiares? Son las preguntas que tenemos que plantearnos con frecuencia creciente a causa de las tecnologías cada vez más perfeccionadas a nuestra disposición. A veces estas preguntas son las de toda una opinión pública, hoy en día globalizada. Es el caso, por ejemplo, del niño Charlie Gard, con el cual, sin perjuicio del deber de resistir a la tentación de juzgar su calidad de vida,
la valoración equilibrada de los principios básicos de la bioética se vio contrastada por una tecnología, en cierto sentido, deshumanizadora. Este hecho tristísimo, sin embargo, tuvo una consecuencia positiva. Obligó a la opinión pública, a menudo distraída por futilidades, a interrogarse de manera coral sobre cuestiones que tienen que ver con las razones para vivir y para morir, las cuales se plantean de un modo profundamente nuevo. El segundo desafío, como decía, es el que plantea la cuarta revolución industrial, o en el lenguaje común la industria 4.0. Aquí los datos, o más bien las previsiones relativas al impacto de las nuevas tecnologías digitales y las máquinas inteligentes sobre el empleo son contrastantes. Son trágicas, catastróficas para el World Economic Forum y son más posibilistas para la OCDE. En cualquier caso, sigue existiendo el problema de otro previsible aumento de las desigualdades, por un lado en las rentas y por otro a causa de las tendencias del empleo en general. Ya lo van a tratar de manera muy profundizada después otros ponentes. Y así que creo que ante esta situación es necesario tomar medidas de varios frentes. Por una parte, las políticas fiscales redistributivas deberían lograr imponer una tasa sobre la nueva riqueza. Una parte creciente de esta es prerrogativa de los propietarios de las máquinas, es los que están tratando de hacer los gobernantes de Europa con el problema de Google y Facebook y esto, incluso a nivel internacional. En segundo lugar, habría que lograr una governance de la innovación tecnológica mediante organismos e instituciones adecuadas. Además es importante, y eso es más cercano de nosotros, además es importante que los jóvenes tengan conciencia de que la empresa ya no es solo un lugar de ejecución, sino también el de la creación y un lugar para compartir el saber, y que en no pocos sectores el hombre y la mujer son insustituibles. Precisamente por este motivo, en la fase actual, el mundo de trabajo necesitará no tanto de especialistas, sino personas maduras y sólidas, en las que cuentan más su personalidad, su vocación, así como sus pasiones. Personas así se forman más que con una transferencia de nociones, con una transferencia de experiencias, que se centra en formar personas profesionales más allá de los contenidos que definen la profesión. Esto es, digamos, por el sentido de la esperanza, porque en realidad así es. Bueno, soy muy consciente de que he dejado a un lado otros dos desafíos enormes por el desarrollo humano, en los cuales el impacto de las tecnologías es el elemento crucial, el desafío medioambiental y el de los armamentos. A este propósito daré solo dos inputs informativos y de carácter institucional. Respecto al tema medioambiental, señalo que ayer se cerró en Astana, en Kazajstán, muy lejos de aquí, la Expo 2017, dedicada a la energía del futuro, en el cual la Santa Sede estaba representada por un pabellón ideado y realizado por el ex Pontificio Consejo Justicia y Paz. Este pabellón albergaba en su interior la descripción de las buenas prácticas y las malas prácticas en el uso de la energía. Así la ambivalencia otra vez. Respecto al segundo tema, el dicasterio para el servicio, el de los armamentos, nuestro dicasterio está organizando, siguiendo los pasos de la adopción por parte de la Asamblea General de la ONU del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares con vistas a su total eliminación, una gran conferencia titulada Por un mundo libre de armas nucleares, que tendrá lugar en el Vaticano en el mes de noviembre. Y ahora veremos cuáles serán los resultados. Bueno, y voy a terminar con una parte en donde trato de
de lo que mejoró la tecnología, este aspecto participativo del hombre y de la mujer al desarrollo. Entonces voy a dedicar algunos minutos a poner rápidamente de relieve la aportación positiva que han dado al desarrollo integral los medios de comunicación, que, insisto una vez más, son además de instrumentos tecnológicos, como los demás instrumentos tecnológicos, son ambivalentes. Es más, precisamente porque están más fácilmente al alcance de todos, son aún más ambivalentes. Es innegable que los llamados social, si se usan mal, diseminan las fake news o pueden arruinar la reputación de personas, especialmente de los jóvenes, con consecuencias trágicas, ya sabemos. En cualquier caso, es verdad que las tecnologías de la información y de la comunicación tienen un gran valor porque facilitan enormemente, mediante las informaciones que llegan en tiempo real a todos los rincones del planeta, la vida relacional, que es tan importante para la persona y su participación social. En el plano personal, por ejemplo, ¿acaso no ha realizado el WhatsApp, relanzado el WhatsApp, las relaciones familiares y de amistad que en nuestro mundo globalizado a menudo se iban perdiendo? Siempre me mando yo WhatsApp con Teresa, y así que ya sabemos lo que... Y eso es un relanzar también la amistad. Además, al menos en Occidente, desde hace ya mucho tiempo, las herramientas clásicas de comunicación han servido la causa de la democracia en sus varios aspectos: democracia política, económica, cultural y de valores. La revolución digital, sin embargo, eliminando la distancia física y temporales, ha hecho algo más: expandir de modo exponencial la posibilidad de participación. Lo testimonia, por ejemplo, el movimiento de las primaveras árabes, o en el bien y en el mal, la aparición de movimientos políticos que usan la red para dirigirse directamente a sus miembros. En el frente de la educación, por otra parte, la aportación que ha hecho y hace la tecnología de las comunicaciones es múltiple. Tanto es que el sector público siempre la ha promovido, especialmente al inicio de la existencia de la televisión. El ejemplo de la transmisión televisiva americana Sesame Street es uno de los más convincentes. Se transmitió por primera vez en 1969 y cuenta con millones de telespectadores en más de 150 países, con un impacto social considerable, logrando entonces también para digamos, los enfrentamientos étnicos. Las posibilidades que se ofrecen, por otro lado, las conexiones por Skype en este sector son extraordinarias y favorecen también un desarrollo solidario. En Roma asistí hace pocos, personalmente y conmovida, a una clase de inglés personalizada impartida por una profesora de un centro de ayuda para chicas en situaciones difíciles en California a una joven en Filipinas. Era una cosa maravillosa. Y además leí en el librito del Papa, eso no alcancé a ponerlo aquí, en el librito del Papa del viaje a Colombia, la radio de la Conferencia Episcopal Colombiana, desde el 45, creo, hasta 69, alfabetizó más de 1 millón de campesinos colombianos, nada más que por la radio. Así que, bueno, y por eso quería terminar con un pequeño elogio de la radio. Entusiasmada como estoy por el servicio que ofrece Radio Vaticana. Eso es propaganda pura. Pero en realidad es que son sus periodistas y sus técnicos altamente especializados. Por ejemplo, un ejemplo para mí de gratuidad de la técnica, porque allí no hay ni siquiera publicidad, ni siquiera propaganda de la Radio Vaticana. Bueno, sí. La radio, especialmente la que se escucha en el transistor, que se puede comprar en cualquier sitio por poco dinero, y que se puede escuchar gratis, sigue teniendo una enorme difusión, especialmente en los países en vía de desarrollo. En esos países, al lado de la propaganda política, que a veces tienen objetivos literalmente criminales,
y provoca resultados dramáticos. Todos recordamos las responsabilidades de la radio Milcolin en el genocidio de Ruanda en 1994. Sin embargo, el medio radiofónico es un instrumento muy eficaz de información, de formación, de ayuda a los agricultores. Basta hojear un número de la revista de servicio técnico pastoral CIGNIS para hacerse una idea. En el último número encuentro, por ejemplo, un artículo que describe la actividad de Radio Sereda, que junto con otras 11 estaciones de radio transmite los denominados mensajes Come Home, regresa a casa, con los cuales convencen a los combatientes de la llamada Lord's Resistance Army en la República Centroafricana a deponer las armas. Ya sabemos que el Papa abrió la Puerta Santa en la República Centroafricana, donde hay esta situación de violencia gravísima. Bueno, hay una radio católica, o no sé si es católica porque está en Signes, en que manda mensaje para convencer a los combatientes de dejar las armas. Pero lo que más interesante es que la mayoría de esos combatientes son niños soldados. Y así que los convencen a regresar a casa. Y eso es un servicio de radio. Y la misma revista cuenta con la creación, por ejemplo, en Panamá, de la primera red de radios de comunidades indígenas que contribuye a la defensa de los derechos de la cultura, de la tierra, de las poblaciones indígenas y de la emancipación de la mujer. Verdaderamente, estas emisoras de radio son un medio potente de desarrollo de todo hombre y de toda mujer. Y estoy orgullosa de poder citar a este propósito la ayuda que Radio Vaticana ha prestado para la instalación de estaciones de radio que han tenido un papel de primer orden en la vida pública de los países en vías de desarrollo. Menciono solo 2 casos porque conozco a los técnicos que han ido allá. Y sigo en contacto con ellos. Por ejemplo, colaboraron a la creación de Radio Pax en Mozambique en 1969 y cuando comenzaba la guerra de independencia de Portugal. Y en el Radio Veritas, que es muy conocida, en la Radio Filipinas. Esto también fue construida por los técnicos de la Radio Vaticana. La radio es un instrumento muy poderoso de desarrollo de toda la persona humana, incluida su dimensión espiritual, moral y religiosa. La conciencia de este poder es lo que ha determinado a los pontífices a prestar desde siempre una gran atención a la radio. Tanto es así que las primeras emisiones tuvieron lugar en el lejano 1931. Parece ser que Pío XI, el día de la inauguración, preguntó a Guglielmo Marconi: ¿me habrán escuchado los misioneros en África y Asia? Y algunos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, Radio Vaticano instituyó la Oficina de Búsqueda de los Prisioneros en Paraderos Desconocidos, trabajando en colaboración con la Cruz Roja, las nunciaturas, las embajadas, las parroquias y las órdenes religiosas. Logró dar noticia a más de 2 millones de familias sobre sus seres queridos. Una de esas era la mía, cuando mi papá estuvo prisionero 6 años, así que son unos servicios que no se pueden pagar. Y cuánta consolación supuso Radio Vaticano para los católicos del otro lado del telón de acero, se supo después de la caída del muro de Berlín. ¿No son acaso estos ejemplos de gratitud de la técnica? Bueno, pensando en la radio como medio a través del cual se realizan tantas obras buenas, se puede verdaderamente afirmar que el instrumento produce efectos que superan su naturaleza, por la acción de una naturaleza más alta de la suya. Esto es así para todo instrumento de la tecnociencia, que, como afirma Papa Francisco, y con eso voy a terminar, la tecnociencia bien orientada no solo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de la vida del ser humano, sino que también es capaz de producir lo bello y de hacer saltar al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. Así, en la intención de la belleza de producir del productor técnico y en el contemplador de tal belleza, se da el salto a una cierta plenitud propiamente humana, un desarrollo propiamente humano. Bueno.
Muchas gracias. Muchas gracias, Flaminia, porque nos has abierto muchas puertas de análisis, de discernimiento. Todo este comentario final de la radio que, bueno, aquellos que hemos tenido la oportunidad de visitar algunos de los países, por ejemplo, en Latinoamérica, sabemos el poder de humanización que representa este instrumento de comunicación, ¿verdad? Con esta conferencia queremos abrir todo el trayecto que vamos a recorrer hasta el miércoles. Y bueno, estamos ante un mundo donde es tan amplio y al mismo tiempo con tanta incidencia en nuestra vida real y con tantas posibilidades que bastantes ideas que nos ha aportado Flaminia nos pueden ayudar, además de su experiencia directa en lo que es la promoción del desarrollo en el mundo, no solo en los medios de comunicación, sino en toda la acción de la Iglesia. Gracias por tu aportación.